El día de hoy seremos testigos de dos historias por demás interesantes. Primero que nada vamos a ver el cortometraje titulado Ghosts and Run. En este cortometraje se juega a la lotería nada más y nada menos que con la muerte. Pero además tendremos una conversación con su director, Manuel Rodarte, un joven estudiante de Administración de Empresas en la ciudad de Tepic, quien después de la realización de este trabajo cambia su propia historia. Bienvenidos a Vive Cine. Así que aquí estuvo todo este tiempo. Te propongo algo, Agnes. Antes de medianoche, termina el juego que inicié alguna vez con tu esposa. Yo haré algo por ti. Frida. Sí, Frida. Tengo ganas de jugar una vez más. Amigos de Vive Cine, es un gusto saludarlos el día de hoy. Me encuentro acompañado de Manuel Rodarte. Es un joven director originario de Tepic que viene a platicar con nosotros a este espacio y viene a contarnos acerca de su quehacer en esta aventura de contar historias, de hacer cortometrajes. Vamos a verlo más adelante, se llama Ghosts and Run. Estamos bien. Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido a Vive Cine. Muchas gracias, Joshua. Bien. Gracias por recibirme. Cuéntanos de esta historia que es interesante porque es un juego, es muy mexicano y tratamos un tema que además en otras culturas es como tabú. Hablamos con la muerte y jugamos con la muerte en este cortometraje. Sí, yo creo que es como una versión muy típica de la cultura mexicana, al menos la del cortometraje, como dices, en algunas otras culturas se ve de distinta manera. Nuestra manera de a veces como plasmarla en el arte, más que nada, es de una manera como más dicharachera, más juguetona, altanera. Me agradaba la ciudad de Guanajuato como para aprovechar, no sé, el folclore mexicano con el juego de la lotería, un juego típico de acá, y aparte pues el tema de la muerte que siempre está como muy presente en la cultura mexicana y aparte en las historias, ¿no? Varios puntos interesantes con respecto a la realización de ese cortometraje. Sí. No eres cineasta de formación, No. O sea, no, es un dato bastante interesante. No tienes una formación como cineasta. No conocías la ciudad de Guanajuato, que fue donde se grabó el cortometraje. Uh-huh. O sea, me imagino un día estás haciendo, no sé, comiendo palomitas, ya que estamos en un espacio de cine, Ajá. comiendo palomitas y de repente dices, voy a grabar un corto. No tengo ni la menor idea de cómo se hace, pero voy a hacerlo. Algo así. Más o menos, y está bien, porque al final el resultado ahí está y nos fue bien con el cortometraje. Sí, bueno, digamos que el acercamiento fue más por accidente. Estaba conversando con un amigo que estudiaba medios, que igual no es cine, pero es como más cercano. Yo estaba en la carrera de administración, estaba conversando con este amigo y me comentó de este festival en Guanajuato que tenía una convocatoria universitaria y que básicamente era solamente mandar tu guión. Si valía la pena, quedaba entre una preselección y luego los 8 mejores grababan allá, ¿no? Entonces yo no conocí el festival ni Guanajuato como tal, pero pues no teníamos nada que perder, ¿no? Dijimos, bueno, es un guión. No sé cómo se escribe un guión, pero en una semana así te pones a investigar. Ya escribí el guión con lo que pude de historia. Digo, te va llegando, no es como que te llegue completa. Uh-huh. Me fue llegando por partes a lo largo como de un mes. Y también me metí a ciertas páginas para conocer como los lugares típicos de Guanajuato, a ver qué me interesaba grabar, en dónde. Y como que se hizo la mezcla, ¿no? Entonces fue un proceso medio fortuito. Y luego ya se da la oportunidad de ir y grabar. Y cuéntanos de las horas de trabajo
de ya estar en el set con los actores y decir, órale, acción, vamos Sí. a rodar. Yo y mi productora no sabíamos nada. Mi productora era dentista, entonces, bueno, estudiaba odontología, entonces también estábamos en ceros en ese sentido. Y los otros 8 de mi equipo, pues sí, estaban en medios, tenían más idea, pero nunca habían tenido como clases tan especializadas. Entonces te dan, yo creo que unos 20 talleres y después de esto ya, ahora sí, ¿no? Las 48 horas, que es no dormir, el estrés, que te cae la locación, que por primera vez tienes que dirigir a actores profesionales y logramos sacar las 48 horas, que es grabar y editar para proyectar inmediatamente después de esas 48 horas. A la hora estaban los cortometrajes en pantalla. Esa historia que surge en tu cabeza durante las noches de este mes, donde empieza a llegar como en cascada toda la historia y decides, voy a contar una historia donde aparezca la muerte, y es más, vamos a jugarla a la lotería con la muerte y demás. Esta historia que surge en tu cabeza, que se tarda tanto en llegar, que después plasmas en un guión, como dices, quizás hecho de manera improvisada, que después se fue ya puliendo. Cuando la ves ya en la pantalla, que ya lo ves terminado, ¿qué sientes en ese momento? De decir, tardó tanto en llegar y ahí está y dura 10 minutos. Aunque hubiera dado un minuto, es increíble la sensación. Los típicos nervios o inseguridad de cómo va a salir el proyecto, porque aparte antes de las 48 horas hay una actividad en donde te piden la maqueta de tu corto, a realizarla en tu ciudad, y la de nosotros fue un desastre totalmente, ¿no? O sea, de la maqueta al corto final yo creo que cambió un 70% la historia y cómo la contamos. Entre 60 y 70, porque notamos muchas cosas que no funcionaban. Digo, sí era como, qué bueno que lo vimos a tiempo, pero tampoco estás seguro si con los cambios van a funcionar o van a seguir saliendo mal, ¿no? Entonces, los nervios primero, porque no sabes si te ponen a desfilar en la alfombra roja como para que entres un poquito en el mood acá como el glamour del cine, pero tus 2 editores siguen en la isla de edición, a ti te roban, dicen, no, ya no puedes estar aquí, vente, tienes que desfilar. No sabes si alcanzaron a entregar bien el proyecto, si no está desfasado el audio, porque ves que todos tienen problemas a la hora de exportar los archivos y hay un caos en las islas. Gracias a Dios el resto del equipo pues no está al tanto como del estrés de la situación y al menos disfrutan un poco de desfilar en la alfombra, verse en la pantalla, pero tú vas como que, pero con la preocupación en la cabeza, vas cegado. La máquina. Te estás quebrando por dentro, entonces cuando te sientas primero es un miedo brutal, para eso lo haces, es primero que tú te sientas satisfecho, que digas, sabes que es lo mejor que pude y es lo que quería hacer, y ya de ahí que ojalá lo disfrute la gente, pero siempre hay gente que le va a gustar, que no, y eso lo entiende uno, y se agradece de todos aquellos que sí lo disfrutan, y no se toma como personal aquellos que no. Entonces yo creo que es más como personal el darte gusto, el sentirte conforme. Y cuando yo recuerdo que empezó, hay como 5 segundos en negros y no sabíamos si estaba el video. Se quedó en negro 5 segundos y yo estaba como, el corazón me latía a 1000. Empieza el corto y se calmó todo. Ya no pensé en nada durante 9 minutos, que bueno, en ese primer corte duraba 6. En esos 6 minutos no piensas en nada, estás disfrutándolo, al menos yo me dejé llevar, lo disfruté muchísimo. En cuanto va a negro, si empiezan los créditos, el aplauso de la gente es algo que jamás lo voy a poder describir. Es una de las cosas más bonitas que he sentido. No sé, el apoyo es algo increíble, de verdad. Nos quedamos con ese comentario. Vamos a hacer una pausa. Después de la pausa, que siempre es breve en Vive Cine, vamos a tener la oportunidad de ver el cortometraje del que estamos hablando, que dicho sea de paso, cambió una historia, cambió tu historia de vida, perdón, cambia tu historia de vida, como comentamos al principio, estudié administración, pero la historia y el ejercicio de realizar este cortometraje cambia la historia de Manuel, y de eso estaremos platicando después de ver el cortometraje. Ustedes por favor no se despeguen de Vive Cine, regresamos en un momento. Ya volvemos. Vive Cine. Continuamos. Vive Cine.
Mamá, ¿quieres jugar? Ahora no, mi amor. ¿Quieres jugar? Una igual que la otra, la bota. Tiliqui flaca, laca laca. Vas muy mal. Busca hombres en la arena, la sirena. Siempre fui muy puntual en mis citas. Bueno, hasta el día en que aprendí a jugar lotería. Así que aquí estuvo todo este tiempo. No tienes idea cuánto lo busqué. Incluso hace unos días, cuando me llevé a tu esposa. Frida. Sí, Frida. Creí que lo traería consigo, pero no fue así. Te propongo algo, Agnes. Tengo ganas de jugar una vez más. Antes de medianoche, termina el juego que inicié alguna vez con tu esposa. Yo haré algo por ti. Si fallas, tendrás que devolverme mi reloj. No creerás que te diré qué cartas faltan. Tendrás que averiguarlo. Así lo hacemos aquí. Igual se va a morir, pinche viejillo. De talento único. Disculpe, señor, no lo vi. Marcha uniformado. Una monedita. Ya no tomes, muchacho. Che, gringo me dijo frijolero, cabrón. Vaya. Para ser americano juegas muy bien. Veo que encontraste mis 3 cartas. Sin embargo, tendrás que devolverme mi reloj. El trato era que terminaras todo el juego.
Bien recuerdo que a tu esposa le hacía falta una carta. Mi amor. ¿A dónde vas? Solo me falta una para ganarte. Se me hizo tarde. Un trato es un contrato. ¿Esto? Quien vivo no debe verte. La muerte. Lotería. Entonces, ¿qué puedo hacer por ti? Just take me with my wife. Algunas personas se van antes y otras tardan bastante. Como verán, desde entonces me cuesta llegar a tiempo. Vamos a llevar. Todavía no es mi hora. Mira, ya. No voy a dejar de tomar. No voy a decir ya pendejadas por dinero. Todavía no es mi hora. Qué lástima. Perdí mi reloj. Ya volvemos. Vive Cine. Continuamos. Vive Cine. Estamos de vuelta en Vive Cine. Corre y se va. Ghosts and Run. Gracias por el trabajo, De verdad, gracias por el trabajo, gracias por la oportunidad de verlo el día de hoy, de compartirlo con nuestro público de Vive Cine, y felicitaciones por tan bien logrado el ejercicio, el primer ejercicio audiovisual en forma que hiciste en la vida. Sí, formalmente sí, digo, te piden la videorespuesta como decíamos y hacer una maqueta, pero ya profesionalmente hablando y que lo proyectarlo al público sí es lo primero que nos tocó hacer. Gracias. Y cambia, digo, siempre tuviste la inquietud de hacer algo parecido, estabas estudiando administración y a partir de este ejercicio que resulta bueno, cambian cosas en tu vida. Sí, mi idea inicial era salir de la administración para especializarme en publicidad, que es algo que siempre me había traído. Sentía yo algo de talento para eso también, no sé cuánto, pero creía que con el tiempo podía llegar a ser bueno. Y nunca me pasó por aquí lo del cine, de verdad, no tenía idea de nada y ni de mi gusto hacia el cine. Pero lo extraño es que ya que lo ves en retrospectiva, quizás no específicamente del cine, pero siempre me gustó contar historias de otras formas, pero vas entendiendo por qué hacías ciertas cosas y por qué ahora te gusta tanto, ¿no? Como que las cosas
ya tienen sentido y comprendes que por lo menos yo siento que estoy como en el lugar donde debo de estar en este momento. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? Hay que trabajar mucho para ya poder ser como más independiente en el sentido de poder vivir de esto. Al principio creo que proyectos que sientas, o sea, proyectos de cortometraje que necesites contar, que no te los puedas como quedar adentro, asistir, aprender de todos, buscar aprendizaje. En estos momentos voy a colaborar con uno de los profesores, de los talleristas del festival, el director Sergio Tobar, paisano mío de Nayarit, va a grabar una película y tuvimos la suerte de ser invitados a asistir en la película. Entonces voy a poder aprenderle todavía más de lo que me enseñó en un taller. Y ando muy contento porque conseguí los derechos para adaptar una obra de un relato breve de Stephen King a cortometraje, y es ahorita en el ámbito personal, el proyecto en el que estoy, colaborar con otras personas en el DF para algunas series y proyectos más como colaborativos. En lo personal es eso. Esta es una carrera de resistencia. Sí. No es una carrera de velocidad, porque puedes desbocarte en un proyecto pero aquí se trata de mantenerte, ¿no? De procurar estar en todos los escenarios para aprender de todos los puntos de los que hay que aprender en el cine. O sea, hay que cuidar el audio, hay que cuidar la asistencia, hay que cuidar el arte. Es una carrera de resistencia totalmente. Es un ambiente también muy de contactos. O sea, para llegar a obtener ciertas oportunidades, sí te las tienes que abrir tú, en el sentido de proyectarte, que te vean. aunque no seas perfecto, la gente o los profesionales sabes que hizo bien en esta parte del cortometraje, decidió bien, aunque el resto pues todavía no aprende, está en proceso la persona, pero empiezan a contactarte y a ofrecerte trabajo del que vas aprendiendo y te vas posicionando. Es muy caro esto del cine, entonces sí se necesita como tener una buena relación con contactos que te puedan ayudar a producir tus proyectos. Las ideas las puedes tener, pero si no hay la manera, la materia prima para hacerlas, pues va a ser difícil. Por ejemplo, ahora que decides dar por este camino o seguir por este camino de contar historias, esta historia muy mexicana, la lotería, el hecho de jugar con la muerte, que es algo muy mexicano totalmente, sí. Quitarle la solemnidad a la muerte es algo que se nos da mucho a nosotros los mexicanos. ¿Procurarías seguir por este camino de conservar esa identidad o de proyectar esa identidad nacional? ¿O crees que también es importante contar historias más universales? Porque estamos en un mundo totalmente global donde contamos una historia y es importante, sí que se ve aquí, pero cualquier persona del otro lado del planeta la puede ver y puede identificarse con la historia, ¿no? Yo creo que es como una especie de mezcla, al menos en mi apreciación. Depende del proyecto. Por ejemplo, el de Ghosts and Runs, la clave era, aprovechar este folclore mexicano, pero entregarlo de una manera que alguna persona que no fuera mexicana pudiera entender lo mayor posible, ¿no? Digamos. Entonces era así, una película, digamos que hecha para mexicanos, pero tratar de globalizarla. En el caso que te decía del proyecto que estoy desarrollando ahora con el relato de Stephen King, es una historia más global, más americana, que tengo que darle un sentido como de que en México se lo puedan comprar, que lo puedan creer, que digan, sí, esto puede pasar en México, aunque sea una historia más global. Dependiendo del proyecto, se acomoda a cierta cultura, pero pues yo intento hacer un cine para todo el mundo, porque nunca sabes quién lo puede apreciar en qué parte del mundo. Entonces me gusta ser un poquito global, aunque dependiendo de la historia te puedas aprovechar del folclore de algún sitio en especial. También me gustaría en algún punto tratar de emular esa época de oro del cine mexicano, que siento que el cine mexicano de ahora es muy distinto al cine de esa época, no porque esa sea la época de oro, sino por el formato, la esencia, los temas, el humor, los personajes. Creo que volveré en algún punto a aprovechar el folclore mexicano, pero
tampoco es como una necesidad. Me quedo con esa conversación, con cosas muy interesantes. Este programa de Vivecine, este espacio, nos deja la satisfacción de conocer a los creadores, a los realizadores, de dónde surgen las ideas, las inquietudes. Y de esta conversación me quedo con varias cosas. Entre ellas voy a destacar la valentía de hacerlo. O sea, la valentía de hacerlo. O sea, como decíamos al principio, estaba comiendo palomitas y dije, voy a participar en un concurso de cortometrajes. Y vale, ¿por qué no? No tiene nada que perder. ¿Por qué no? Y aquí está el resultado y lo acabamos de ver y ahora hay una nueva historia que contar en tu vida totalmente. Sí, claro. Yo no me dedicaba a esto y ahora voy por este camino donde me siento cómodo, dices. Entonces me quedo con eso, amigos de Vivecine. Nos queda más que agradecerte, Manuel. No, muchas gracias por el tiempo. Gracias a ustedes por recibirme. Por contarnos la historia y que vengan muchas más. Muchas gracias y esperemos volver a estar aquí en un futuro. Así lo esperamos. Muchísimas gracias, amigos de Vivecine, gracias por la compañía. No me queda más que despedirme y agradecerles por el tiempo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.